y nos vamos dejando empapar por sus palabras, por todo lo que nos vayan contando, nos vamos apuntando dudas, cosas que nos sugieren, porque luego vamos a tener un espacio para poder consultar esas dudas o compartir. Pues, Trini, si ¿empiezas tú? No, José Ortiz lo dirige. Vale. Sí, mira, hemos preparado, buenas tardes a todos y a todas. Hemos preparado justo para empezar este ratito de compartir y de formación, donde, bueno, pues al final, en la segunda parte vamos a tener como un espacio de preguntas, de interpelarnos y de alguna manera, pues devolvernos lo que vamos descubriendo en este ratito. Vamos a empezar con un pequeño vídeo de oración, reflexión, en el que Pepe nos iluminará, bueno, dará un poco, centrará este rato, y después vamos a poner 2 testimonios de vida, ¿no? El primero es de Adela Sala, una chica que está recién llegada de Ecuador, es una europea que ha estado en Ecuador, y por el contra también que nos está escuchando, Tony Güera, nos dará la visión desde Europa de un ecuatoriano que está viviendo en Europa, ¿no? 2 hechos de vida de contraste por poner el foco en esto de ese camino desde la Laudato Si al querido Amazonia. Entonces, compartimos con vosotros este vídeo, primero el de Pepe en clave de oración y después estos 2 testimonios de vida que después darán paso a la primera parte de este ratito que lo va a llevar Trini. Amanece, Señor, y ahí está tu sabiduría y el misterio de la ciencia. Nos invitan hoy a pedir el don de la ciencia. Qué ganas de que se cumpla la profecía, que todo el monte esté lleno del conocimiento de Yahvé. Ay, Señor, si lográramos conocer, si adentráramos en nuestro saber tu sentir, saber consentir, la verdadera ciencia, el encuentro de todos los saberes, la armonía de la verdad, de la justicia y de la paz. Danos, Señor, el don de la ciencia, el saber con el sentir, la inteligencia sentiendo, saber y vivir. Porque el amor nunca dice basta. No hay mayor ciencia que saber más. No podemos esperar más. No tenemos planeta B, no hay plan B, no hay plan de evangelización B. No hay otra forma de vivir el Evangelio si no es desde la defensa del desarrollo sustentable del planeta, de acuerdo también con la Agenda 2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás. No podemos vivir el Evangelio de otra manera que no sea defendiendo a los más vulnerables. Una defensa decidida, fuerte y enérgica, movida por un corazón incendiado de amor. No podemos seguir adormecidos en una comunidad superflua y vacía. No podemos seguir incentivando un modelo de desarrollo, un modelo de vida en el cual no todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades. ¿Por qué no somos todos iguales si todos venimos del Padre y al Padre vamos? La defensa de la naturaleza no es una cosa de ecologistas, es un deber como sociedad y como cristianos, debido a la íntima relación que existe entre ella y los seres humanos. En Europa nos hemos desconectado de la naturaleza, en nuestra vida, en nuestro presente, y por eso su defensa había quedado relegada a la sensibilidad de unos pocos, de un sector de la sociedad. Nos acordamos de la naturaleza en los momentos más importantes de la vida, muy vinculados a los sentimientos y a la espiritualidad. Regalamos flores, naturaleza al fin y al cabo, para expresar sentimientos. Enterramos a nuestros difuntos con flores. Celebramos las bodas rodeados de flores. Disfrutamos de paseos por la montaña, apreciando la naturaleza y su belleza, pero la vemos como un escenario. Ella ahí y yo aquí.
Forma parte de momentos importantes en nuestra vida, pero hemos dejado de conocerla, porque la hemos dejado de tener presente en nuestro día a día y poco a poco la hemos olvidado y la hemos maltratado, repudiado y abusado de ella sin escrúpulos. Pero nuestros abusos no nos afectan a nosotros, afectan a aquellos que menor resiliencia tienen, a los más vulnerables. Tenemos que aprender de los amazónicos y de su extraordinaria sensibilidad y espiritualidad. Ellos viven con la naturaleza presente en su día a día de manera muy hermosa. Los vínculos con ella son muy fuertes y la sienten como un elemento clave dentro de su vida cotidiana. Conocen cada una de las plantas que hay a su alrededor, también los sonidos. Utilizan esas plantas para cada cosa de su día a día, también para celebraciones y ritos religiosos. Conectan su vida con la naturaleza y desde ella viven. Viven en armonía con la naturaleza y desde esa relación íntima organizan el resto de su vida. La dimensión del tiempo es otra. Las prioridades cambian. No es tener más, sino tener lo necesario. Hay tiempo para el cuidado de los pequeños. Hay tiempo para la escucha del anciano, a quien por cierto respetan y veneran por su sabiduría ancestral. Es que no es más rico el que más tiene, sino quien menos necesita. Tenemos que amazonizarnos y defender un modelo de desarrollo sustentable. Cuidar de la naturaleza ya no es una cosa ecologista. Cuidar de la naturaleza es cuidar de las personas. Vivir en armonía con la naturaleza es vivir en armonía con una vida en la que en el centro está la persona, dando igual su raza, su religión, su etnia, su edad. El desarrollo sustentable es una cuestión cristiana. Debemos salir del letargo en el que estamos inmersos para, desde nuestra vivencia personal, dar testimonio de vida. Cada uno con sus posibilidades, pero todos con la misma energía y rotundidad, denunciando la injusticia y luchando desde el amor fraterno por la defensa de la creación. Hola con todos, yo soy un chico ecuatoriano que ha empezado a conocer el mundo fuera de su casa, fuera de mi querida Amazonía y de las fronteras de mi país. Mi nombre es Tony Huera, tengo 25 años. El año pasado logré una carrera universitaria en mi querido país, Ecuador. Y hoy en día me encuentro cursando una maestría en España, exactamente en la Universidad de Extremadura. Contarles que la oportunidad de pisar y palpar otro continente, conocer nuevas culturas, nuevas personas y principalmente la experiencia de vivir solo en una ciudad nueva, en una ciudad muy grande, muy diferente a la mía, me ha enseñado a valorar mucho más lo que es la vida y la vida en sí para mí. Valorar a mi familia principalmente, pero también ha sido una gran oportunidad para darme cuenta de lo que soy capaz y además de creer más en mí. Tal vez muchos no conozcan la Amazonía. Les invito a conocer mi país y de paso el pedacito de Amazonía que se alberga en mi país. Como todos saben, la Amazonía es una gran reserva de agua dulce y biodiversidad. Contarles que en principio cuando me enteré que estudiaría en España, me dije sin lugar a dudas, vamos. Y recuerdo que desde el primer momento en que llegué aquí, quedé encantado con la ciudad de Badajoz. Por su servicio de transporte público, que fue lo que más me impactó en un inicio. La amabilidad de su gente, las personas, y sobre todo la seguridad que yo sentí al salir de casa, bueno, de la residencia de donde vivo, al empezar a recorrer sus calles. Esa seguridad que marcará mi vida, ya que nosotros no sabemos, o bueno, en mi caso yo no sabía a dónde iba a ir a parar. No tenía conocimiento de la ciudad previo. Y me imagino que a muchos les pasará cuando se encuentran en una nueva ciudad, en un nuevo lugar. Desconocemos totalmente el ámbito de la ciudad, pero yo sentí una gran seguridad aquí.
Por otro lado, el tipo de ecosistemas con los que me encontré aquí son totalmente distintos a los míos, totalmente diferentes a los de mi país. Pero resalto que Extremadura en especial tiene su propio encanto natural. Desde los campos, la dehesa y la vida que habita dentro de ella, así como la historia que guarda cada uno de sus pueblos. He recorrido algunos de ellos, me han encantado, me gustan mucho y cada uno de ellos tiene su propia historia. Son recuerdos que no olvidaré de mi paso por España y que siempre los recordaré. Pero también es cierto que al estar aquí en un mundo totalmente distinto al de mi casa, me doy cuenta de lo afortunado que fui al nacer en Ecuador. Porque de no ser por este viaje, no me habría dado cuenta de lo importante que es mi familia y la tierra donde yo nací en mi vida. Son tantos escenarios que creí sin importancia y que ahora más que nunca los extraño y valoro mucho más. Como por ejemplo el simple hecho de vivir rodeado de naturaleza. El tener muy cerca balnearios y espacios naturales donde poder ir, donde poder pasear, poderlos visitar. Y también el cantar de los grillos y aves, que los extraño mucho. Era algo que ni siquiera le daba importancia, pero que aquí me gustaría escucharlos. Y tengo esa emoción de que algún día voy a estar de nuevo en mi casa y los voy a escuchar y recordaré estos momentos y todo el tiempo que he pasado acá sin escucharlos. Y lo más importante, la gran dicha de vivir en un campo, pero a gusto conmigo mismo. Les envío un fuerte abrazo a todos y mil bendiciones para todos. Bueno, pues parece después de estas dos reflexiones, no sé si me escucháis, bueno, pues comenzamos esta parte de formación, encuentro, diálogo, donde en esa clave que os comentaba antes la compañera Noelia, pues haremos un ver, juzgar y actuar bueno, pues este llamado al que nos invita Papa Francisco a trabajar, a compartir, a tejer esa inmensa red y navegar junto a él en esa canoa. Así que si te parece, Trini, comenzamos con tu primera parte de la exposición. Pues sí, pues buenas tardes. Yo creo que lo tengo bien puesto y se oye. No sé cómo puedo saber si se está oyendo o... Se te escucha bien, Trini. Sí. Bueno, es que a mí los encuentros estos virtuales no me gustan nada. Me ponen muy nerviosa porque a mí me gusta mucho hablar y hablar a la gente, pero sobre todo, pues no es ya que me guste saber a quién hablo, que hoy parece que un poco tengo esa sensación, pero me gusta ver las caras, los gestos, no sé. Os reconozco que me cuesta mucho esto de los Zoom. Pero es verdad que este otro mundo, es nuestro mundo y que hay que adaptarse y hay que verle los puntos positivos que los tiene. Y pensaba yo anoche que en estas cosas que nosotros traemos entre manos, de las cosas de iglesia, pues estos espacios de webinar, estas cosas virtuales como las que estamos haciendo hoy, pues la verdad es que tienen muchas posibilidades de una cosa que
que a nosotros, la gente que somos así, que hay aquí mucha gente de la Acción Católica especializada, y así que nos cuesta a veces mucho conseguir, y es eso de trabajar en la frontera, cuando estamos en los ambientes, queremos que gente venga donde estamos nosotros, y muchas veces hay personas que no van a venir fácilmente a espacios de iglesia, somos nosotros los que tenemos que ir. Y aquí, en esta cosa del espacio virtual, pues es muy bueno, porque yo estoy segura de que pues muchas veces va a haber personas que van a estar, yo de hecho, fijaos, hoy tengo la sensación de que ahora mismo estoy hablando y puede haber entre unas cosas y otras, entre el Facebook, lo otro, lo demás allá, al final cosas que aquí ya hemos dicho, hayamos compartido, las van a ver o van a llegar a gente que anda por ahí en búsqueda, que nunca iba a entrar a una parroquia nuestra, o que a lo mejor nunca iba directamente a entrar en una conversación con nosotros de ciertas cuestiones así más personales, y que sin embargo sí que detrás de la pantalla están viendo y están escuchando lo que decimos. Y mira, si puede servir de algo nuestro testimonio, pues muy bien. Bueno, como ya antes han dicho, pues eso sí, yo soy Trini, yo soy botánica. Mañana, 1 de junio, cumplo 60 años. O sea que, mira, podría jubilarme. Pero no voy a hacerlo. Si Dios quiere, pues yo creo que voy a seguir hasta los 65 dando clase a los estudiantes de Ciencias Ambientales y de Biotecnología en mi facultad, aquí en la Universidad de Extremadura. Porque a mí la gente joven, pues la verdad es que me da mucha vida, y la docencia y la investigación en ecología y en utilización de las plantas, pues me gusta muchísimo. Y entonces, en ese sentido, pues la verdad que yo pues, me siento que he sido una persona muy afortunada. Y con este tema de haber dedicado mi juventud, vamos, media vida a las cuestiones así científicas, pues yo muchas veces digo que yo soy una mujer de ciencia, pero también es verdad que digo, pues yo soy una mujer de iglesia también, y con esas dos facetas, la del tema ambiental y la del tema eclesial, pues enmarco el mensaje este que os quiero transmitir en los minutos que me han dado para captar vuestra atención. ¿Qué puedo ofreceros yo así como tema interesante? ¿Qué se me ocurre proponeros al hilo del título este de la llamada de la Laudato Si? Pues mirar, con la ayuda de Pepe y José, lo que traigo es una propuesta para el ver, bueno, pues los que sois de Acción Católica y habéis trabajado más esta herramienta, pues que a mí lo que me ha tocado en este webinar, ya os lo han dicho, es el ver. Y entonces lo que traigo para ver, pues son unas gafas, digamos, graduadas, unas gafas Laudato Si, para ver la vida, digamos, en clave Laudato Si. En este momento, si, por ejemplo, hay alguien que esté conectado y que no está muy convencido de estos temas nuestros, le pido que por favor que no se vaya, que se espere un momento, porque a lo mejor esto de lo de las gafas en principio no vende muy bien, porque suena un poco como que te van a poner unas gafas, pues ya lo que te van es como a alguna manera a manipular para ver la realidad, o que ya esta me quiere persuadir, o me quiere engañar, o en fin, como decimos en mi pueblo, ya me quieren engatusar. Pero no lo veáis así, lo del verlo, lo de las gafas, del Laudato Si. Que el símil este de las gafas no es por nada, pero que a mí me parece muy bueno, porque mira, las gafas, tú si quieres te las quitas y si quieres te las pones, es decir, que es tu libertad, pero nosotros te las ofrecemos, y tú póntela y ves, mira, y ya me contarás qué ves, y sobre todo qué piensas o qué sientes cuando has visto la realidad de esa gafa. Entonces sí me parece que lo del ver y plantearnos con qué gafas estamos viendo,
pues sí que no es ninguna tontería. Y no, el ver no es manipular. Pensemos por otra parte que sinceramente siempre llevamos unas gafas puestas, seamos conscientes de ello o no. O sea que si lo pensamos un poco, el hecho de mirar implica ya situarse, posicionarse desde un sitio, tomar partido, tener una perspectiva. Siempre, seas consciente o no. No se puede mirar desde ningún sitio. Siempre se mira desde algún sitio. Entonces, pues nosotros, a esto es a lo que nos invita mucho el primer capítulo de la Laudato Si, y además con aspectos muy concretos, a ver la vida, el mundo, el planeta, nuestra cosa cotidiana, desde una perspectiva, desde un lugar. El primer capítulo habla mucho del cambio climático, de la contaminación ambiental, del problema del agua, de las pérdidas de biodiversidad. Yo la verdad, si queréis que os diga, la primera vez que leí aquello, el capítulo 1 de la Laudato Si, yo no daba crédito a mis ojos, porque es que aquello era como un prontuario abreviado del plan de estudio de ciencias ambientales de mi facultad. Sí que aquello era una síntesis buenísima. Eso es que no podía haberlo escrito un papa, vamos, seguro. Pero bueno, no importa, porque en todo, pues, en todas partes hay asesores y en Roma, lógicamente, pues no faltarían. Pero es que, de verdad, os confieso que es que yo el capítulo ese de los datos, sí, pues era pues, para nosotros, como todo lo que explicamos nosotros en la Facultad de Ciencias, en pocas palabras. Y desde ahí, pues bueno, si os digo la verdad, pues novedoso para mí o para la gente que trabajan en mi mundo, en las cosas donde yo trabajo, pues la verdad es que no lo era. Pero yo estaba completamente feliz de que eso estuviese escrito en la encíclica de un papa, vamos, que lo hubiera dicho el papa. Así que, pues, yo seguí leyendo la Laudato con más y más afán, la verdad. Y los capítulos, a mi gusto, a mi modesto entender, cada vez iban aumentando en intensidad, en calidad y profundidad. A mí, sí, reconozco que soy muy entusiasta de la Laudato. Y que leída toda ella y releída, digamos, y saboreada, y en fin, repensada, con unos y con otros, con los jóvenes de la GEC, con Pepe, también con los compañeros, con Pepe y José, con la gente profesional, en fin, con gente de distintos tipos en estos años, pues hay como que 5 claves que parecen estar claras en este tesoro pastoral que es la Laudato. Esas 5 claves son el enfoque, digamos, de la graduación de las gafas que os queremos plantear. Y son las siguientes. La primera clave. ¿A quién afecta más esto de la ecología? A lo que nos invita ese enfoque es analizar las cuestiones de nuestro mundo, los temas de la vida y sobre todo los temas que de manera general llamamos problemas ecológicos, bien sea a escala mundial o a una escala pues local o municipal o una cosa más pequeña, teniendo siempre esa perspectiva. Es que cambia bastante el análisis que hacemos de cualquier problema ambiental si nos paramos un poquito y buscamos bien para, digamos, nuestro análisis o para, en fin, para lo que es el ver, buscamos las consecuencias del tema ambiental del que estamos hablando, del que estamos opinando, las consecuencias en quién recaen, a quién afectan más. Esa es la primera invitación. Segunda clave. La clave del famoso todo está interconectado.
Mirad, cuando José, Pepe y yo empezamos a trabajar con nuestra gente, con gente de iglesia, los campamentos de GES y todo eso, las cuestiones estas de la Laudato Si, hace, la verdad, no tanto tiempo, pues me acuerdo que le dábamos como bastantes vueltas a preparar las dinámicas para ver cómo, bueno, pues la gente podía interiorizar esto de lo de que todo está relacionado, que todo está interconectado. Es una cosa que para los estudiantes de ecología o de ambientales, pues es una cosa como medio, casi que como una verdad incuestionable, que descubrió pues este señor que tenemos ahí ahora en la imagen, Humboldt, que en fin, daría para dar otra charla. Yo soy una admiradora de este señor. Pero fijaos, 1769-1859, es decir, esto no es nuevo. Pero hay que reconocer que, bueno, pues se podía tener más o menos conciencia real de ella. Ahora mismo, esto no hace falta explicarlo. Después de la pandemia del COVID-19, yo tengo la sensación de que ahora ya no hay que usar muchas estrategias didácticas para demostrar, pues eso, que somos más vulnerables de lo que parece y que claro, porque todo está conectado y que lo que hace un virus pues tiene relación con también con lo que nosotros hemos hecho antes con la naturaleza y con el tipo de sociedad y de sociedades que hemos construido. Entonces, de lo que se trata es de que cuando hablamos o pensamos en las causas de un problema ambiental o de las motivaciones de un hecho, o por ejemplo, en las consecuencias de una actividad empresarial o de una actividad social o personal, metamos en el análisis, tengamos siempre en cuenta las múltiples vinculaciones que existen en este entramado de vida que es el planeta a escala global y también nuestras vidas corrientes, que hagamos análisis de esas vinculaciones porque todo está conectado y podemos llegar a unas conclusiones muy curiosas. Si vamos a la tercera, esta también está, que me parece que está muy, muy, muy bien por parte de la Laudato Si. Lo llama el Papa muchas veces el paradigma tecnocrático. ¿Es admisible? Esa sería como la pregunta. ¿Es admisible todo lo técnicamente realizable? A mí me parece que esa pregunta es interesante. Yo creo que si no nos paramos mucho a pensar, la mayoría de las veces nuestro actuar o nuestro sentir hoy día pues es que sí. O sea, veréis, hoy día en la sociedad, en nuestras sociedades occidentales, estamos bastante fascinados por la técnica, porque, hombre, la verdad es que se han llegado a avances que objetivamente pues, son prodigiosos. Y entonces, interiormente, pues sin que nadie nos lo haya dicho, pues ya nosotros hemos absolutizado, miramos como una verdad incuestionable, pues que no hay tope para la ciencia, que no hay tope para la técnica. Si técnicamente una cosa se puede hacer, ¿por qué no? ¿Quién me lo impide? ¿Quién nos lo impide? En el fondo, ese es el planteamiento con el que funcionamos día a día la mayoría de las veces en nuestra sociedad. Quizás he dicho suena fuerte. Quizás he dicho, es verdad que ante cuestiones extremas, pues todos nosotros, pues, todo el mundo estaría de acuerdo en decir que no, lo contrario. Claro, si pensamos, por ejemplo, ¿es admisible técnicamente? Si técnicamente se puede hacer una bomba nuclear o biológica, en fin, una bomba bombísima de destrucción masiva, técnicamente se puede hacer, ¿es admisible que se haga? No. O yo qué sé, ¿se pueden clonar seres humanos como si fueran coles de Bruselas? Pues no, claro. Pero las gafas estas Laudato Si que nosotros necesitamos,
que somos personas corrientes, que no vamos a tener que tomar esas decisiones de lo de la bomba bombísima, ni cosas tan fuertes y tan claras, ahí el enfoque de esta tercera clave es buenísimo ejercitarlo en las cuestiones estas cotidianas que os digo, de nuestros día a día, de nuestros vivir cercanos. Por ejemplo, ahora mismo tenemos unas cosas planteadas en todas las casas, porque pues, en casi todas las casas pues hay a lo mejor gente o relación con los exámenes o con la docencia, porque eres padre, porque eres madre, porque la enseñanza por internet. O los que sois profesores, si hay gente que lo sea. Si algo técnicamente se puede hacer para obtener mejor calificación con esto de los exámenes, ¿es admisible hacerlo? El otro día, por lo visto, decía por ahí un ministro que sí, o no sé si es que el hombre ha dicho que sí y le ha malinterpretado, pero bueno, es verdad que lo que ocurre es que la pregunta es curiosa. Quizá ese caso de lo que os digo del ministro requiera matices, pero que no, esto nos va a afectar a todos. Todas las cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las aplicaciones de los móviles y del control del COVID-19. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, nuestra huella digital, nuestra privacidad en Internet, todo eso. Ahí muchas veces el tema de, porque sea técnicamente realizable, digamos, es ético, estaría la ética. En los temas por ejemplo, de los transgénicos, nosotros en la facultad muchas veces ese debate se tiene en biotecnología vegetal. Si la biotecnología vegetal puede hacerlo, ¿por qué no va a hacerse? Es que somos unos retrógrados los que en la facultad decimos que eso no, bueno, pues ya, en fin, muchas veces los análisis que se hacen, los debates que se hacen en lo académico, pues con todo mi respeto a nosotros mismos, como académicos y como tal, pues no son suficientes, porque no tienen en cuenta esto de la Laudato Si, de que todo está interconectado. Quiero decir, que muchas de las cuestiones, por ejemplo, de biología, biotecnología, en la cosa esta que os hablo de biología vegetal, de los transgénicos, pues muchas veces son más temas de economía, más que de biología. Vamos a pasar entonces a la siguiente clave, que es precisamente de economía. Hablar de economía. La economía, dice la cuarta clave, la economía, ¿para qué? Esta clave de la economía es fundamental. Si pensamos en las etimologías, economos, la administración de la casa. Y si pensamos, como le decimos a los estudiantes, ecologos, el conocimiento de la casa, la ecología es el conocimiento de la casa. Mira, puede que nosotros no seamos ecólogos ni seamos económicos, pero todos los que estamos aquí entendemos esto. La casa, vamos a pensarlo, una casa, pongamos que con muchos vecinos, o mucha familia, grande. Vamos a pensar que tan grande como el planeta, la casa común. Eso lo entendemos. Y sabemos una cosa, que una cosa es la casa, conocer la casa, que es lo que conocerían el conocimiento ecólogos, los ecólogos, o sea, la casa, la estructura, los tejados, los departamentos, o hasta conocer de la casa su historia o las comunicaciones que tiene. Eso sería como la ecología. Incluso la ecología sería pues conocer a los que viven en la casa y las relaciones entre ellos, cómo se llevan y todo eso. Una cosa es la ecología, la casa y su conocimiento. Y otra cosa es la economía, o sea, la administración de la casa, que sería la economía. La administración de la casa se puede llevar de muchas maneras. Todo lo cambia la economía. La economía condiciona mucho la ecología, que son las relaciones que había entre los vecinos y hasta el propio hábitat de la casa, las puertas, las paredes, tal. Es decir, que la administración, la economía de la casa, o sea, la economía y la ecología tienen bastante más que ver
que lo que a menudo somos conscientes, pero incluso en las universidades nuestras occidentales, en la mayoría de las facultades de economía y de ciencias, de biología de nuestras universidades, los discursos en realidad que se plantean son completamente no conexionados. Entonces ahí tenemos un reto pendiente importante. O sea, relacionar, por decirlo en dos palabras, la naturaleza y la economía. Es verdad que se están dando pasos en la sociedad civil, esto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, hay también estrategias a nivel de la Unión Europea y todo eso, pero bueno, podemos luego hablar. A mí me parece que todavía hay muchísimo camino que recorrer, me parece a mí. Y con eso, pues termino ya con la quinta clave, que va a enlazar con la siguiente intervención de Pepe, que nos introducirá en una dimensión así más trascendente, en una mirada teologal. Lo que quería transmitir y me gustaba compartir con vosotras es que nosotros somos gente creyente, que sabemos que no hace falta ser cura para tener experiencia de Dios. A ver si me explico. Experiencia personal de una realidad que nos supera, que no podemos explicar fácilmente con palabras, pero que sí reconocemos perfectamente cuando escuchamos la palabra en el Evangelio. Y una experiencia que compartida en la comunidad de quienes estamos bautizados en nombre de Jesucristo, pues da sentido a nuestra vida. Entonces, ahí está también una cosa importante, lo del sentido de la vida. Es que eso es lo más importante. Esa quinta clave que nos deja como regalo Laudato Si es tremenda. El Evangelio como sentido. Porque, mirad, nuestra vida, nuestro mundo hoy día está dirigido por la tecnología. Ese es nuestro mundo, nuestra realidad, sobre todo la de quien vivimos en ciertos países. Pero el sentido pertenece a esa dimensión espiritual que también es real, porque la experimentamos, aunque no sea material. Y nosotras y nosotros somos testigos. Y yo, vamos, no os conozco, pero siento como que somos hermanos. O sea, yo creo ahora mismo con vosotros que yo creo que no estamos locos. O sea, y creo que no estamos locos, que no somos una partida de locos, porque creo que hacemos, con todas nuestras limitaciones, por supuestísimo, lo que en lo más profundo de nuestra alma queremos. Nuestro Dios, si algo es un Dios que nos libera, que nos da libertad. Entonces, pues en conclusión, esta última diapositiva que ahora ya vemos, pues nos muestra, la verdad, lo que yo más desearía transmitir, y es que consiguiésemos ser capaces, bueno, pues de tener, digamos, como en mente, o si no en mente, pues delante de los ojos, como una gafa, ese conectar nuestro mirar la vida en esas tres dimensiones. La ecología, la economía y el Evangelio. Y ver la relación entre las tres. Unas las tenemos más trabajadas que otras, dependerá de
de cada uno y de cada una. Pero me parece que está en ese sentido curioso. Ahora Pepe nos ayudará más en la cosa esta de trascendente. Gracias. Gracias a ti, Trini. Hola, ¿se me oye bien? ¿Y se me ve? Perfectamente. ¿Eh? Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Sí. Bueno, pues para mí es un gozo, ¿eh? Pepe, yo creo que muchos me conocéis, si no, pues ya hoy nos conocemos. Cura de a pie, diocesano, de aquí de Badajoz, ya con 62 años, de esos ya que ya hemos vivido 2/3 de vida, no quedan otros, y decimos, ¿en qué nos vamos a gastar el último cuarto, no? Y entonces, bueno, pues me da mucha alegría gastarlo en estas cosas con las que andamos, ¿no? La verdad que si a mí me dicen hace 22 años, cuando me inicié como delegado de posgrado universitaria, contacté con la G y todas estas cosas, porque íbamos a estar aquí esta tarde de esta manera, ¿no? Con gente de la Amazonía en activo, convulgando juntos, ¿no? Con distintos movimientos, ¿no? Que estamos aquí y con una reflexión común profunda en la que está integrado todo, ¿no? Pues como decía ahora Trini, ¿no? Esa ecología, esa economía y ese evangelio, ¿no? Esa sabiduría de lo común, pues la verdad es que me parecía un sueño, ¿no? Y ahora es realidad, ¿no? Entonces lo que decías al principio, que esto realmente es un Pentecostés, pues qué mejor forma de celebrarlo que esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba por el Perú yo que iba a dar clases y cosas de esas, subíamos en los autobuses, entonces estaba mucho esa canción, dice, ¿cómo no creer en Dios? Y empezaba el cantante a decir todas las cosas que le habían pasado en su vida, ¿no? Que la mujer, las hijas, el trabajo, el sol, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo no creer en Pentecostés si estamos aquí en este espacio, ¿no? Y además las puertas están cerradas, pero nosotros no. Y tampoco es de noche para nosotros, aunque nos damos cuenta de la oscuridad que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues ya he dicho la homilía, ahora ya sigo. Bueno, yo un poco, el planteamiento es ver cómo desde la línea que nosotros trabajamos, desde el Laudato, tenemos un vídeo que al final nos salió ahí, desde cómo se va desde el Laudato sí a la querida Amazonía, pues ahí, claro, ahí hay unas claves que son fundamentales que nos planteaba Trini, pero que a nosotros nos toca como creyentes, ¿no? El mirar teológicamente desde Dios, esto que ocurre, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre? A nosotros no podemos separar la fe de la vida. Entonces aquí hay unas estructuras y unos mecanismos que están debajo de la cultura, de la economía, de la sociedad, del mundo laboral, de las profesiones. Dice, oye, esto está teniendo unas consecuencias, la primera clave que decía Trini, ¿no? Esto, hay signos de deshumanización y de destrucción medioambiental. Eso es un grito de la tierra, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ante eso qué? Tiene que ser desde algún sitio. No hay miradas desde ningún sitio. Entonces tenemos que mirarnos nosotros y decir, a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que le está ocurriendo a la tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero es una mirada a esa clave teológica de la casa común, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de ecología integral, estamos teniendo una mirada que viene exigida por la teología de la creación. La creación es un proyecto y es un proyecto común. Aquí no hay proyectitos, aquí no hay... No, hay un gran proyecto con punto de partida y hay un gran proyecto y una dirección de todo ese proyecto hacia un punto final. Y nosotros ahí, ¿cómo estamos viviéndolo? ¿Estamos favoreciendo el horizonte de un proyecto universal positivo o estamos uniendo y favoreciendo esa deshumanización y destrucción medioambiental, ¿no? Tenemos que abrirnos los ojos y decir, oye, de esto es universalizable, no es universalizable, yo lo que estoy haciendo es respetuoso con el planeta, esto es respetuoso con la humanidad, o sea, es una cuestión central, ¿no? Dice, Dios ha hecho todo por amor,
¿Y yo qué estoy? ¿Colaborando con la creación o contra la creación? ¿Mi vida realmente está a favor de ese proyecto o lo está obstaculizando? Ahora, para eso me tengo que preguntar muy en serio qué es lo que está gritando la Tierra. Que ese es el primer capítulo, ¿no? ¿Qué grita la Tierra? ¿Qué le está ocurriendo? Dice, a la Tierra en esta visión conjunta de la casa común hay contaminación y cambio climático, está la cuestión del agua, está la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad humana, a mí me parece que la profundización en esto, la degradación social, la inequidad planetaria. O sea, esto es un tema de ecología, la inequidad planetaria. Y lo es también la debilidad de que todos muy concienciados, pero a la hora de decir, bueno, y políticamente y socialmente, ¿qué se está haciendo ante este derrumbe, hasta este grito? Y resulta, bueno, pues escribimos mucho del grito, pero después dice, pero responder a los gritos lo estamos haciendo poco, ¿no? Entonces, ante eso, el que nosotros nos preguntemos, como dice el Papa, no grandes cosas, como decía Trini, tú no vas a decidir lo de la bomba, que también tenemos que ver con eso, ¿no? Pero dice, pero si tú estás decidiendo a diario, si lo que tú estás haciendo es bomba destructiva o estás siendo creativo, ¿no? Entonces, ante este grito que grita la Tierra, nosotros nos tenemos que plantear, pasa José, nos tenemos que plantear qué tenemos que hacer ante esto, ¿no? Claro, si nosotros tenemos que ser algo, dice el Papa, tenemos que ser personas de esperanza, lo que decía Trini, esa última clave del Evangelio, ¿qué es? Es que nosotros creemos que sabiduría, ¿no? 11:23. Señor, todo lo que existe lo has creado tú. Y tú lo creaste porque la amabas. Si no lo hubieras amado, no lo hubieras hecho. Es decir, todo eso tiene que ser en esa dirección, ¿no? Es decir, bueno, pues nosotros, ¿en qué medida, déjala que estaba antes, José, en qué medida nosotros estamos aportando esperanza a este mundo? Nosotros creemos que Dios es el creador y que Dios nos dirige hacia la plenitud. Nosotros entonces estamos dando esperanza a este planeta. Porque quizás esa sea nuestra misión. ¿Cómo llevar esperanza a este mundo? Y esa tendría que ser nuestra pregunta esta tarde, ¿no? ¿Qué signos de esperanza? Y nosotros, como cristianos, en medio del mundo obrero, en medio de la familia, en medio de la educación, en medio del mundo rural, ¿qué discurso hacemos nosotros? ¿Qué vida y qué discurso hace nuestra vida de la posibilidad de la esperanza y de la buena noticia para este planeta que está gritando, para esta humanidad que está sufriendo? Sigue, José. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, aquí hay un planteamiento frente a esa deshumanización, esa destrucción. Nosotros, ¿qué podemos aportar que de verdad sea salvador? Sigue. Y entonces, ¿cuáles son nuestras claves? Entonces, si habéis visto, nuestra intención de que empezara Adela y Tony, claro, son dos jóvenes. Y están en proceso ante una realidad. Adela, producto europeo, en el sentido de todas las circunstancias, hija de Trini y además, todas las circunstancias para estudiar, para formarse, pero ha hecho un proceso de abrir los ojos, de sentir desde el espíritu y de preguntarse yo qué puedo hacer por esta humanidad. Siendo arquitecta, dirigiendo su arquitectura en una dirección, desde su matrimonio, con una visión de familia, pero con un sentido de la vida. Nosotros hablamos de lo que es un estudio con sentido. Sería como un signo de decir, ¿qué se puede hacer ante este planeta? Dice, pues una respuesta personal, vocacional. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es el bien interno de tu profesión? De tu bien social, de tu dimensión política, de tu... Y por otra parte, Tony Hueras, ¿no? Tony Hueras es un chaval que vive allí, que trabaja su tierra, que siembra sus papas, que además son buenas. Ahora está muy preocupado porque cómo vamos a sacar los productos para venderlos fuera, ¿no? Y que se viene aquí y que nos dice una noche en una conversación, dice, lo que más me ilusiona es poder volver a mi tierra, a mi gente, y todo este saber que yo estoy teniendo, aprovecharlo allí para transformar aquella realidad, pero conservando los bienes que allí tenemos, porque allí hay unos bienes estupendos, ¿no? Bueno, por eso sería la clave de la encarnación y la compasión. El saber estar en un mundo con una mirada universal donde lo que está aconteciendo me afecta, y según me afecta, yo tomo
respuesta. Pero claro, la respuesta viene cuando identifico las víctimas, cuando escucho los gritos, cuando me dejo tocar por sus dolores. Claro, Adela ha pasado por África, ha pasado por Puyo, Tony está pasando de ser él un chaval allí, de tener dificultades básicas para poderse venir, de vender sus vacas para poder venirse y ahora encontrarse aquí. Es decir, claro, ahí nos damos cuenta entonces, dice, oye, ¿cómo me puedo poner yo a favor de las personas, de las sociedades y en la naturaleza? Dice, eso requiere una clave de encarnación y compasión. Es decir, esto no es una moda lo de la ecología. Es la escucha de un grito ante el cual yo me encarno y soy compasivo. Porque eso es lo que es Cristo. Y eso es lo que tiene que ser la Iglesia. Y si la Iglesia no es encarnada y compasiva, no es la Iglesia de Jesucristo. Y en eso nos hemos enfriado, ¿no? Y deberíamos ser de otra manera, ¿no? Seguimos. Otra clave que considero fundamental teológicamente sería la de Jesús, ¿no? Es encarnado y compasivo, es una persona de acción. Es decir, ¿qué puedo hacer yo desde mis espacios para ser transformador de este mundo? ¿Qué estilo de vida? Lo que desde la maçonería nos dicen que es el buen vivir. Dice, bueno, ¿cuál es el buen vivir? El vivir felicitante, el consumo felicitante de la cortina, lo tenemos muy elaborado. Dice, pero ahora esto, ¿cómo se realiza? Esto en el mundo rural, ¿cómo se...? ¿no? Nuestra actitud ante el mundo rural, ¿no? Ahora hemos valorado mucho al que siembra, al que vive en el pueblo, al que hasta los hemos envidiado, ¿no? Porque decir, estos tienen menos virus que nosotros. Pero esa valoración nos lleva a un compromiso. Vamos a cambiar los esquemas, vamos a cambiar el ecólogo y el economos para ser más humanos, para ser más naturales, para que haya equilibrio, para que haya armonía. ¿Quién se compromete en esa dirección? Políticamente, ¿dónde estamos, no? Entonces esta clave, me parece, es la de Jesús en su vida pública, ¿no? Es decir, la vivencia de lo oculto, pero después en un mensaje que es transformador, ¿no? Y así seguiríamos con la otra clave, que es decir, y siempre Cristo ha resucitado y su espíritu ya está actuando. Nosotros estamos en ese momento, ¿no? Si algo nos toca es saber leer todos los pequeños signos que son transformadores. Para nosotros en todo este trabajo, el haber estado en la Amazonía, haber conocido las líderes indígenas, haber conocido su vida, su espiritualidad, nos ha convertido, nos ha evangelizado. Hay unos signos de vida y del buen vivir en los pueblos originarios, en su pobreza y en su debilidad, pero en su sentido de vida, que es la medicina que necesitamos nosotros, los tecnológicamente altos, ¿no? Lo que dice Trini, ¿no? Nosotros los progresistas del mundo con la tecnología, que íbamos en los aviones y en los grandes trenes del AVE, ahora nos dice el Papa, no, hijo, hay que ir en una canoa, hay que saber de crecer para crecer. Hay que ser más humanos. Hay que volver al espíritu por la misma puerta que el espíritu se fue, por la sala de máquinas. Las máquinas nos están llevando a una necesidad de darnos cuenta a nuestros mayores. Nuestros mayores necesitan máquinas. Nuestros mayores necesitan el cuidado de lo común, de lo sencillo, de la convivencia de la familia. El otro día me decía un nieto con su abuela de 92 años que vive en su casa, que estaban todos comiendo, y dice, yo, hijo, el virus es lo que sea, pero mientras estemos todos aquí juntitos y comiendo, esto es el cielo, el sentido de la vida. El vivir hasta el final juntos, cuántas cosas, ¿no? Nos ha descubierto esta pandemia en esta clave, ¿no? Es decir, cuánta gente que se mueve cada día por un espíritu, y hay muchísimos signos que ya están actuando, es que hay muchas cosas que ya están funcionando, ¿no? Y la Iglesia tendría que ser la Iglesia que anuncia todos esos signos, no la que condena, es la que ve cómo el espíritu está actuando incluso fuera de ella. Y es capaz de reconocer cómo el espíritu no tiene fronteras, ¿no? Y que nos llegan muchas lecciones y muchas claves que muchas veces vienen hasta de esos pueblos originarios que a lo mejor los consideramos salvajes, ¿no? Cuando estamos nosotros en unas tumbas que sí son realmente salvajes, ¿no? Entonces, la clave de la resurrección del espíritu en este día me parece que es fundamental, ¿no? Una mirada desde la clave del espíritu que es creador y que es creativo. Y que hoy hace muy posible resucitar muertos. Ahora nos toca resucitar a este muerto. Pero es que podemos. Es que tenemos las claves. Y nosotros los cristianos, ahí tenemos, desde nuestra sencillez y nuestra pobreza, unas claves que no son de poder, sino que son de debilidad. Pero que son las que decíamos antes, de compasión
y de compromisos, ¿no? En la oscuridad, una cerilla encendida se convierte en un referente único. Lo hemos visto con los profesionales, ¿no? Cuando han defendido el bien interno más que los bienes externos. Cuando han entendido que tenían que jugarse el tipo porque la humanidad estaba allí herida y tenían que responderle, ¿no? Ahí hemos visto una clave de resurrección y de espíritu única, pero la predicamos y la leemos cristológicamente y eclesiológicamente, nos damos cuenta que esa es la iglesia que tenemos que desarrollar, la iglesia del buen espíritu, del bien interno, la que se pone del lado de los pobres y se pone en la humanidad defendiendo a la humanidad y no entra en las dinámicas de la riqueza y colabora con ella, ¿no? Es fuerte esa interpelación. Seguimos, que voy mal de tiempo. Desde ahí, ¿no? Es decir, ahora es momento, y así lo vemos en las claves que presenta el Papa, tanto en Laudato Si como en la querida Amazonía, dice, ahora es un momento para que los cristianos estemos a punto. Y ahora es el momento que nosotros nos convirtamos a una ecología integral, a una visión de la creación, de la humanidad, del Evangelio y de la esperanza, que realmente aporte una palabra de sentido, una palabra de esperanza. Ahora nos lo jugamos. O nos convertimos a la originalidad del Evangelio, a la originalidad de la Iglesia. Lo que se ha dicho, la Amazonía, la Iglesia tiene que ser así. Dice, en la Amazonía y en Badajoz y en Estados Unidos y en África. Es que o somos Iglesia de esa manera o no estamos siendo fieles al Espíritu, ¿no? Bueno, pues no eres frío ni caliente, ¿no? Vuelve al amor primero, ¿no? El otro día le pedía yo a Fernando, digo, ¿nos podrías hacer una cosa? Me parecía interesante decir, si es que las claves eclesiológicas y pastorales que están naciendo del sínodo de la Amazonía, vete a ver la iglesia naciente, ¿no? Los grandes padres, cómo se situaron en la cultura, cómo se abrieron, y a lo mejor es que es ahí donde tenemos que volver, no porque tengamos que hacer lo mismo, sino con las mismas claves, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ahí una clave que es decir, cómo aportar una visión cristiana de una ecología que es integral y que está siendo un concepto nuevo, que es lo que decía Trini, ¿no? Cuando las universidades ven lo que ha aportado el Papa Francisco, que lo ha recogido de ellos, ¿no? Pero lo ha lanzado como palabra, lectura desde la palabra de Dios y la ha reafirmado desde ahí, es decir, que el hombre es el centro, la persona es el centro, ¿no? La naturaleza es humana, somos tierra, somos agua, somos humanos, somos hijos de Dios, ¿no? Dice, y eso no se puede desvincular una cosa de la otra, ¿no? Si destruimos la naturaleza, estamos atacando a nuestro ser hijo de Dios y estamos atacando a la humanidad, que eso es así, ¿no? De claro, y la economía está matando, ¿no? Pues, dale ahí, José. Dice, ¿y esto a quién va dirigido? ¿Y esto quién se lo tiene que...? Bueno, pues lo que estamos haciendo nosotros esta tarde, ¿no? Estamos aquí vinculando y claro, todo lo que está diciendo Trini, todo lo que estamos trabajando, etcétera, pues viene, al final en nuestra universidad se está viendo, ¿no? Gente de universidades amazónicas están viniendo aquí para que haya comunicación de saberes y ellos los pongan al servicio de la Amazonía. Y al revés, gente de aquí, como Adela o otros alumnos, están yendo allí a establecer relaciones de comunión universal, pero que al final eso también se puede hacer cuando voy a comprar a la tienda. O cuando estoy diseñando mi casa, o cuando estamos sembrando en el campo. Es decir, que al final el Pentecostés de la universalidad y de la dignidad humana no es una cuestión simplemente de una política globalizada y universal que nos hace falta, pero que tiene que tener de base un ciudadano convertido que de verdad cree en la universalidad y en la dignidad humana y que sabe que cada gesto de cada día pues tiene consecuencias universales. Entonces, en ese sentido, el creer que la señal es un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, pero que de esa señal viene la resurrección universal y que no hay resurrección universal si no hay encarnación y no hay niño envuelto en pañales, es impresionante, ¿no? Porque al final es decir, no hay otro modo de llegar a la plenitud y a la ecología integral que no sea desde la sencillez, desde la pequeñez, desde la debilidad. Ahora estamos descubriendo que somos todos vulnerables, pero eso lo tenían ya descubierto, sí, pásala, lo tenían descubierto ya en la Amazonía, ¿no? Y desde ahí que se nos ha ofrecido, dice, un buen vivir. Me encanta, ¿no? Cuando acababa Adela diciendo, nos tenemos que amazonizar. ¿Qué es amazonizarse? No es irnos a la Amazonía, no es vestirnos como la Amazonía. No, no. ¿Qué elementos del buen vivir forman parte del Evangelio? Y están ahí
porque son humanos. Me acuerdo un testimonio que daba una mujer aquí en Badajoz que había estado haciendo todo el recorrido de los de entreculturas y tal, y habían estado en Roma, ¿no? Y hablando aquí, pues yo entiendo que ustedes no nos comprendan, porque claro, estamos tan lejos y ustedes no han visto aquello. Dice, yo que he venido ahora y he pasado un mes en Roma, me dicen antes de venir que lo que yo iba a ver y no me lo hubiera creído. Que yo iba a ver que la gente pasaba por la calle y veía gente caída en el suelo y no se acercaban. Eso para nosotros es inviable. Que los ancianos están todos en un sitio juntos y no hay una relación familiar con ellos y que viven otras vidas. Yo eso no me lo hubiera imaginado. Aunque me lo hubieran dicho. Entonces entendemos que ustedes no se dan cuenta lo que están haciendo las petroleras o los extractivistas allí. Porque claro, no lo están viendo, ¿no? ¿Qué es el buen vivir? Porque la ecología integral tiene que ver mucho con el buen vivir. Jesús nos ha ofrecido un buen vivir. El Evangelio es un buen vivir. ¿En qué medida nosotros somos signos y señales de ese buen vivir, ¿no? Sería importante el decir, ¿a qué nos está invitando todo esto? A un estilo de vida, a vivir de otra manera, a buscar el buen vivir. Muchas cosas ya las tenemos. Defenderlas. El mundo rural tiene muchas cosas del buen vivir. ¿Cómo defenderlas? Espacios cristianos, movimientos, tenemos muchas cosas del buen vivir. ¿Pero cómo? ¿Pero estamos convencidos de eso? ¿O estamos como perdidos y nos creemos que somos salvajes en medio de este mundo, ¿no? Que estamos ahí reducidos, ¿no? No sé, es un momento de señales, ¿no? ¿Pasa, José? Entonces, desde ahí hay todo un planteamiento, ¿no? Es decir, vulnerables, sí, todos. Interconectados, todos. Esperanzados, todos. ¿A lo que se nos llama? Pues a cuidar y proteger, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo lo llevamos a la vida? ¿Cómo lo llevamos a la historia, ¿no? Personalmente, comunitariamente, en los movimientos, en nuestras iglesias, en la calle, en el mundo laboral, en el mundo profesional. Nosotros estamos trabajando ahora en el movimiento profesional 3 años para esto, ¿no? Que es cuidar y proteger en todas estas claves, ¿no? Y es un horizonte, yo creo que es que va por aquí. Es que no es una cuestión... Es decir, es que lo hacemos o nos estamos destruyendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una llamada, me gusta mucho la imagen de Jonás, para leer todo esto, ¿no? Es decir, hay una llamada y nos está costando a veces ir al mundo a dar un mensaje que no nos pertenece, que es de Dios, ¿no? Siempre nos parece que nos hemos ido casi la dirección contraria, nos hemos preocupado de la institución, de tal, nos hemos hecho unos líos mentales y nos hemos olvidado de lo fundamental, ¿no? Y ahora viene el Papa y dice, no, estamos en un hospital de campaña y aquí lo que hay que cuidar es, lo primero es que no se desangre la gente, ¿no? Que no se desangre nuestro mundo, nuestra humanidad. Tenemos toda la tecnología del mundo, pero nos falta el cuidado y la protección, nos falta la compasión, ¿no? Entonces, ¿qué cultura de la compasión es la que podemos generar, ¿no? Los cristianos en este mundo? Me parece que eso es apasionante. Y hasta aquí estaría, ¿no? Lo que sería las claves fundamentales que dice es que lo que nos estamos jugando es nuestra identidad de creyentes en este momento. Esto es un caireo teológico, aquí está Dios para nosotros y el Espíritu nos está llamando fuerte, ¿no? Entonces, pero eso, ¿por qué caminos los recorremos, ¿no? A eso nos va a ayudar ahora José, ¿no? Que está más metido en ese mundo. Gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, pues lo que decía al principio, ¿no? Mi nombre es José Ortiz, en este caso, pues muy cercano a Trini y a Pepe. Soy documentalista y, bueno, pues recién terminé un grado en Ciencias Religiosas en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y mi vida igual que la vuestra, ¿no? Decía antes Trini, me siento como lejos pero cercano, como Rosalén, cerca desde lejos y lejos desde cerca, porque, bueno, pues al final lo sentimos este amor fraterno y por eso quería empezar agradeciendo, ¿no? Pues con la invitación a que de alguna manera compartiéramos pues, con gente de diferentes ámbitos el poder, eso, hablar sobre las inquietudes que nos está, en este caso, pellizcando en el estómago todo lo relacionado con la ecología y con el cuidado de la casa común, ¿no? Yo creo que ambas son
pues un poco conjunto y fruto de todos los procesos y decisiones que se van tomando a lo largo de la vida, ¿no? Yo durante mucho tiempo dediqué mi vida a la formación de adultos, especialmente en ámbitos rurales, con todo esto de las nuevas tecnologías y la brecha digital, ¿no? Y ahora, en tiempos de pandemia, todas aquellas personas, pues gracias a aquellas formaciones, pues han podido hablar con sus nietos, han podido interconectarse, ¿no? Con esto de que todo está relacionado. Luego, durante mucho tiempo de mi vida, me he dedicado a la atención a los últimos, a los excluidos, en un trabajo en Cáritas Diocesana de Mérida de Badajoz, acompañando proyectos y estando cerca de los que sufren. Y ahora también por esto de los caminos, también de la Amazonía y de andar por los caminos a los que nos va llamando el Señor, pues doy clases de religión en un instituto de secundaria en un pueblecito de Extremadura, también en el ámbito rural, en Hornachos, ¿no? Mis caminos personales, decían antes Trini y Pepe, también han estado muy vinculados pues, al mundo parroquial y, por tanto, al mundo de la naturaleza, ¿no? De hecho, Laudato Si surge fruto de una reflexión. Recuerdo perfectamente sentados Pepe, Trini y yo en un campamento en verano, ¿no? Mirando al río, en el Jerte, en una zona de Extremadura preciosa, ¿no? Y cómo pensábamos armar y armonizar este libro, ¿no? Que tanta riqueza personal y profesional pues, nos ha traído, ¿no? Entonces, bueno, eso y mi proceso personal también vinculado a una ONG Maristas que me permitió conocer pues, esa parte de la Amazonía boliviana, ¿no? Y vivir en varias experiencias como misionero en verano, acompañando familias de 3 comunidades indígenas en la Amazonía boliviana, bueno, pues te permite utilizar esas gafas de las que hablaba Trini al principio y que Pepe mencionaba al final, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a poder entender qué le ocurre o qué piensan o cómo viven las personas que están o que viven en la Amazonía si no he estado nunca con ellos, ¿no? Yo puedo ver documentales, me puedo informar, puedo leer todo lo que quiera, pero si tú no te inculturas y no te inmerges, no te sumerges en su mundo, pues al final es complejo, ¿no? Y al igual les pasaba a ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando este año nos invitaban a la inauguración del sínodo y conocíamos a grandes líderes y lideresas indígenas, cómo te hablaban del cuidado de la tierra, del agua, ¿no? Bien de las fuentes, de lo que suponía su encuentro con la naturaleza, y a mí me descolocaba, ¿no? Me descolocaba porque, pues efectivamente, nosotros vivimos lejos de esas realidades y ellos viven lejos de la nuestra, ¿no? Antes de las presentaciones, como decía Noelia, cuando nos presentábamos por movimientos, ¿no? Me sentía como muy cerquita de vosotros, ¿no? Nosotros desde un movimiento especializado como profesionales cristianos, pero muy hermanados pues con el ámbito rural, con la OAS, con la GES, con la JOS, ¿no? Con todos esos movimientos y con toda esa iglesia que de alguna manera nos permite ir soñando otros nuevos caminos sinodales, ¿no? Que permiten que de alguna manera pues los sueños del Papa Francisco que nos presenta en Querida Amazonía, pues de alguna manera vayan siendo sueños tangibles, como decía Adela en el vídeo, que me ha parecido precioso, ¿no? O como Tony echa tan de menos a su tierra ecuatoriana, ¿no? El escuchar cosas tan sencillas como son los cantos de los pájaros o caminar por la selva, ¿no? Yo también, bueno, pues que creo que está bien de presentaciones, que ya nos conocemos y que seguro que a mí me encantaría escuchar vuestras historias de vida, que serán también muy interesantes y maravillosas y que podríamos estar aquí largo y tendido toda la tarde porque seguro que es muy rico, ¿no? Laudato Si, que para mí fue un descubrimiento maravilloso porque por primera vez nos enfrentamos a un documento eclesial que no era solo para gente de iglesia, sino que era un documento que Papa Francisco ofrecía a cualquier hombre o mujer de la tierra, ¿no? No se le ocurre en un momento concreto de la historia, sino que, como hemos ido diciendo a lo largo de la tarde, es un poco fruto de una reflexión que se viene dando en la iglesia desde sus inicios, ¿no? Es verdad que San Francisco de Asís, y con ese canto a las criaturas, pues lo pone como de manifiesto, ¿no? Y desde ahí el nombre del Papa Francisco. Pero es verdad que es una reflexión que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y especialmente a mí me tocaba en este actuar o en este haceros algunas preguntas que me encantaría que de alguna manera pues ya sacarais el bolígrafo y fuerais tomando nota, porque ahora sí vamos a lanzar algunas preguntas bueno, pues que nos encantaría después que escucharos y compartir. Dice en el documento, en Laudato Si, en el capítulo 6, ¿no? Que toda la humanidad necesita cambiar, ¿no? Yo con esa frase, ¿no? Desde que la leí en el principio cuando estábamos trabajando el documento, ¿no? Me parece que era como la clave, ¿no? La clave fundamental de todo lo que propone el Laudato Si o este camino sinodal que nos ha llevado a Querida Amazonía o el documento de reflexión final del sínodo, ¿no? Para el Papa no todo está perdido.
dice que los seres humanos también pueden sobreponerse, ¿no? Volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan, ¿no? Esas gafas de las que hablaba Trini, ¿no? Que quieras o no, pues al final tienes unas gafas que socialmente o mentalmente te condicionan, ¿no? Y que en definitiva somos capaces, como especie humana, de iniciar caminos hacia una verdadera libertad, que yo creo que es un poco a lo que nos invita el Papa Francisco. En ese camino que inicia en el 2015 y que ahora justo celebrábamos el 5º aniversario, esta semana pasada se celebraba la Semana de Laudato Si, y hemos participado en diferentes actividades, ¿no? El mundo se mueve en torno a esto y está siendo una riqueza porque te vas encontrando con un montón de rostros de personas y de vidas que, vinculadas a iglesias o no, luchan por una casa común cuidada, ¿no? Hablaba el otro día con una chica que decía, ¿no? Cuando tú invitas a alguien a tu casa está limpia, está ordenada, ¿no? Quieres que la persona se sienta cómoda, ¿no? Pues así queremos encontrarnos esa casa común, ¿no? Además, justo pues el Papa recién publicaba también Querida Amazonía, que es un documento que también estamos trabajando y que pronto saldrá a la luz, ¿no? También en la línea de Laudato Si, y que se publicó el 12 de febrero con esto que hace el Papa Francisco, que nada es casual, que fue el día en el que se descubrió la Amazonía, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa riqueza, ¿no? Nos gustaría compartir este ratito con vosotros, donde voy a exponer pues, cuestiones que nos ayuden después a dialogar, como os decía, y por eso es importante que podamos ir tomando nota de todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Ponemos aquí en esta primera diapositiva, ¿no? Lo de cuidando y protegiendo, ¿no? Consideramos que la ecología integral se convierte en un espacio para el encuentro y la colaboración con agentes muy diversos, ¿no? Yo tenía que apuntar que cuando uno se acerca al capítulo 4 de la Laudato Si, aparece este concepto de ecología integral, ¿no? Que el Papa Francisco pues, le da tanta importancia y que como es fundamental, surgen muchas preguntas, ¿no? Especialmente relacionadas con el trabajo en red, con los otros y con esa mirada global. Y dice el Papa Francisco, que lo resume muy bien en un numeral 139 que yo tengo como subrayado en amarillo, dice, no hay dos crisis separadas, ¿no? Una ambiental y otra social, sino una sola que es muy compleja, que es la crisis socioambiental. Y las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. ¿Y desde dónde debemos comenzar ese camino o ese trabajo conjunto? Pues creo que desde lo que tenemos cerquita, ¿no? Desde nuestras parroquias, desde nuestros institutos, desde nuestros colegios, desde nuestras empresas, yo decía ahora, ¿no? Con esto del confinamiento hemos tejido una red vecinal que antes no teníamos, ¿no? Yo no he hablado más en mi vida con mis vecinos de balcones que en este tiempo de confinamiento, ¿no? Y hemos generado una red ahí de apoyarnos, de estar cerca, de ver qué necesitamos, de hacernos la compra, de ceder espacios comunes de esa casa en la que vivimos, ¿no? Para de alguna manera hacer realidad esa ecología integral, ¿no? Antes decía Trini, lo del ejemplo de la bomba, ¿no? No tenemos que pensar en lo macro, sino empezar a pensar en cosas pequeñas que podemos hacer, en este caso, desde nuestras realidades. Y al hilo de la Laudato Si, en conexión con los sueños que en Querida Amazonía presenta el Papa Francisco, ese sueño pastoral, cultural, ecológico y sinodal, se nos invita a caminar juntos, ¿no? A escuchar los pueblos y su sentido de Dios, que yo creo que eso es lo que nos va a permitir generar nuevas posibilidades. A la tierra, a salvar la tierra. A salvar la tierra, exactamente. Y eso, que permitan que el reino de Dios, bueno, pues se haga verdad, ¿no? Que es un poco lo que lo que queremos acercaros esta tarde. Luego, bueno, pues yo paso a exponeros estas preguntinas, ¿no? Cuando nos cuestionamos a nivel personal, y pongo aquí algunas preguntas que nos pueden ayudar, ¿no? Queremos ver cómo nuestro modo de vivir, de consumir, de producir, de pensar o de sentir, tanto en nosotros como en nuestras familias, están conectados con estos problemas, ¿no? Que por ahí empezamos las primeras preguntas, ¿no? Esto que le pasa al planeta, a la casa común, ¿qué tiene que ver conmigo, ¿no? Y si somos conscientes de estos problemas, ¿no? Si hablamos de ellos, si educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en esta perspectiva, si lo sentimos entre nosotros y nuestros familiares, vecinos y amigos, ¿no? Y tenemos tomadas determinaciones para responder de una manera comprometida y con conciencia, ¿no? Hablábamos Trini, Pepe y yo el otro día, ¿no? El problema de la ecología parece que se para con esto del COVID, aunque el COVID pone de manifiesto que estamos interconectados y que más que nunca somos un mundo global, donde pues el virus se ha movido sin hacer excepciones de nadie, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahora con el planeta, ¿no? Con toda esa producción de plástico, con todo eso que se está tirando, vertiendo, con ese descontrol, ¿no? Oye, nos estamos haciendo esas preguntas
¿no? Me pregunto qué voy a hacer con esos guantes que me estoy poniendo en todos los sitios, esa cantidad de plástico, qué vamos a hacer con eso. Hay estrategias ya de fondo que permitan que eso de alguna manera empiece a reducirse, a reciclarse, ¿no? Pues eso, esa es la primera cuestión que os queríamos lanzar a nivel personal, ¿no? Este bloque, primero, nos invita a pararnos y a leer detenidamente preguntas que tienen que ver con la casa común, ¿no? Yo miro mi casa, miro cómo está, ¿no? Entonces, bueno, ese primer bloque nos invita a esa mirada personal, ¿no? Luego, para no enrollarme demasiado, para que no se alargue la sesión, hay otro bloque que comentaba ante Pepe, ¿no? ¿Qué pasa personalmente cuando yo miro mi ámbito laboral y económico, ¿no? Ahora con esto del COVID, ¿no? Donde todo el tema laboral se está resintiendo tanto, ¿no? En el caso de Europa y en el resto del mundo, ¿no? Atiendo al mundo laboral, profesional y económico en el que nos movemos, ¿no? Estoy atendiéndolo. ¿Quiénes son los que están sufriendo más esas 5 problemáticas expresadas y cómo las sufren, ¿no? Desde mis espacios y ambientes laborales, en el mundo obrero, nos planteamos las causas y mecanismos que colaboran con estas situaciones y sus consecuencias, ¿no? Que eso me parece fundamental, ¿no? Yo creo que en cuanto a la mirada económica y laboral, me viene a la cabeza, cuando preparábamos la charla, ¿no? Una cita de Timoteo que decía: a los ricos de este mundo ordénales que no sean altaneros, ni pongan sus esperanzas en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, que nos provee de todo en la abundancia para que nos disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir, ¿no? Me parecía que esa reflexión era también importante. Y luego, al final, en un tercer momento, después de lo económico y lo personal y laboral, en lo social, ¿no? Así como sociedad, este último tiempo hemos recibido 1000 millones de anuncios, ¿no? Hemos cantado el Resistiré, nos hemos hermanado con los vecinos, ¿no? Con los balcones, hemos sido generosos, solidarios, hemos puesto carteles, hemos estado cerca de los sanitarios, de todos los servicios mínimos, ¿no? Nos hemos acercado a la tienda de barrio, hemos estado pendientes de los que estaban sufriendo más, ¿no? Desde esa perspectiva social, nos estamos preguntando sobre el modelo de sociedad en el que vivimos. El modelo de sociedad que teníamos antes va a ser el mismo después de esta pandemia, ¿no? Después en este caso, de todo lo que nos anuncia Laudato Si' o querida Amazonía, ¿no? ¿Qué aspectos de la sociedad sabemos que no son sostenibles ni universalizables? ¿Qué líneas y usos, costumbres de la cultura de la sociedad tendrían que cambiar si queremos un mundo mejor y más humano, ¿no? Las ciudades, en este caso, se han convertido en grandes hipermercados, ¿no? Pues hasta hace 3 meses recibíamos como miles de mensajes, ¿no? Que nos invitaban a comprar artículos que no necesitábamos, no estábamos inmersos en un consumismo que se alimentaba por la publicidad, ¿no? Entonces es importante preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos en eso de la educación para otro estilo de vida ecológico? ¿Dónde oímos hablar de ello, ¿no? Si es un tema que se habla en colegios, en medios de comunicación, en nuestras parroquias, ¿no? Y también reseñaba aquí del numeral de Laudato Si, el 211, decía que solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de un sí de compromiso ecológico, ¿no? Que me parece también fundamental. Y luego, ¿cómo nos cuestionamos al final? A nivel universal, esta mirada, ¿no? Que también nos tiene que interpelar y nos tiene que mover, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que le está pasando al mundo? De los que más sufren, ¿no? Leo, no leo, veo noticias, ¿no? De los desastres naturales me llega algo, no me llega. Me lleva simplemente la petición para que haga una donación, pero de verdad eso de alguna manera me interpela, me llena, ¿no? Estamos atentos a lo que sucede, nos afecta, no nos afecta. Es simplemente un barniz que luego se me quita en cuanto cambio el mando, ¿no? O paso el anuncio de internet. Nuestras conversaciones con otros y con otras están ahí al hilo de lo que le está pasando al mundo, ¿no? Entonces me parece que también esa reflexión era importante, ¿no? En las cifras del Laudato Si, con esto del agua, de la tierra, de la sobreexplotación, ¿no? Cuando leíamos y compartíamos, pues te estremece, ¿no? Cuando dices que más de 1.100 millones de personas, 1.100.000 personas pues no tienen acceso al agua potable, ¿no? Pues tú dices, eso no puede ser, ¿no? No es real que esté pasando, ¿no? Cuando estos días hablábamos con gente de la Amazonía, pues, que te hablan de la explotación, de cómo están haciéndose vertidos en sus ríos, de cómo ellos viven en torno al río y no pueden pescar o se les están quitando su casa porque viven en los árboles, pues bueno, pues yo creo que esas reflexiones o estás o no estás, ¿no? Entonces nos parecía todo fundamental.
Y dice que todos esos datos, Francisco, nos llevan a reflexionar y acercarnos a este problema tan grave, ¿no? Que es lo que le está pasando a nuestro planeta, ¿no? Y si conocemos alguna realidad más, pues que a veces la Amazonía está lejos, pero tenemos casos claros, como decía Pepe antes, en torno al mundo rural, ¿no? Es verdad que ahora estaba como muy de moda tener un pueblo, porque si tenías menos de no sé cuántos habitantes, pues podías pasear sin horario, pero el mundo rural era un mundo totalmente abandonado, ¿no? Era un mundo que hasta ahora pues había pasado desapercibido, ¿no? Más allá de los anuncios famosos de Aquarius que hablaban de tener un pueblo, ¿no? Que tener un pueblo era como guay. Bueno, yo para finalizar este ratito, ¿no? Porque me encantaría escuchar vuestras reflexiones, vuestras preguntas, lo que estáis pensando, ¿no? Con esto de que ahora está muy de moda lo de las recetas para la felicidad, pues toda esta parte de libros de autoayuda, ¿no? Que te ayudan a salir de, bueno, pues de estas fuertes situaciones de confinamiento en las que hemos estado cerrados, que seguro que hemos leído mucho. El Papa Francisco nos presenta en el número 223 la palabra o la receta de la feliz sobriedad, ¿no? Nos invita a vivir de otra manera, ¿no? Que esta receta, tanto Pepe, Trini y yo la hemos utilizado mucho, ¿no? Y nos ha inspirado a la hora de ponernos en marcha con todo esto, que no es leerte la Laudato Si, releértela y volverte a enamorar de ella o de Querida Amazonía, sino que de alguna manera esto tenía que estar impreso en todas las libretas, en todos los frigoríficos, en todas las camisetas, en todos los sitios del mundo visible, ¿no? Para que de alguna manera nos aterrizara en esta sobriedad a la que nos invita el Papa Francisco, ¿no? Dice, la sobriedad que se vive con libertad y conciencia, a ver si lo puedo ver bien aquí, es liberadora, no es menos vida, no es una baja intensidad, sino todo lo contrario. En realidad, quienes disfrutan más y viven mejor cada momento son los que dejan de picotear aquí y allá, buscando siempre lo que no tienen y experimentan lo que es valorar cada persona y cada cosa. Aprenden a tomar contacto y saben gozar con lo más simple. Así son capaces de disminuir las necesidades insatisfechas y reducen el cansancio y la obsesión. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el arte, en el contacto con la naturaleza y en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles por las múltiples posibilidades que nos ofrece la vida. Yo creo que en este tiempo de confinamiento nos ha ocurrido un poco eso, ¿no? Que hemos sido capaces de vivir en sobriedad y nos hemos dado cuenta que al final no necesitábamos tantas cosas como pensábamos, ¿no? Que no necesitaba estar permanentemente comprando, gastando, sino que hemos disfrutado mucho con el arte, con la música, con una serie, con una lectura, ¿no? Y hemos hecho más videollamadas que nunca, cuando a veces en lo cotidiano no estamos cerquita de las personas que tenemos cerca, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, en lo que os queríamos proponer esta tarde es ese buen vivir al que Pepe hacía mención antes, ¿no? El buen vivir lo que nos implica es el respeto a la vida como un todo interconectado, ¿no? Donde se haya esa armonía de relaciones entre el agua, el territorio, la naturaleza, la vida comunitaria, la cultura, Dios y las diversas fuerzas espirituales que nos dice Querida Amazonía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y de nosotras en este tiempo de pandemia no añorábamos un lugar así, ¿no? Protegido, sin males a los que temer, ¿no? En tranquilidad, ese paisaje, ese rinconcito en el que me pierdo, donde leo, ¿no? Por el que paseo, y con la posibilidad de pensar en el mañana sin miedo del presente, ¿no? Que también ha estado dándonos vueltas en este tiempo en la cabeza. Y ese estilo de vida no es una mera utopía de los pueblos indígenas de la Amazonía, ¿no? Que a veces puede parecer eso, ¿no? Es una realidad posible, y lo decía Adela antes en su vídeo, ¿no? El buen vivir solo es posible con un buen hacer, en comunión, con alegría y en sinodalidad, que es un poquito lo que queríamos esta tarde compartir con vosotros. Esta gracia en nombre de los tres, de Trini, Pepe y mío, y abiertos ahora a eso, a que nos preguntéis, a que reflexionemos, a que de alguna manera nos enriquezcamos unos con otros y podamos de alguna forma, pues eso, seguir tejiendo estos caminos sinodales a los que nos llama el Papa Francisco.